Pues buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos, tanto los que estáis aquí presencialmente como los muchos que estáis acompañándonos online. Hoy damos comienzo a la última jornada de la cuarta edición del Mes de las Finanzas Sostenibles. En las últimas semanas hemos estado viendo, ¿no?, cómo la sostenibilidad afectaba directamente a las empresas no financieras, cómo tenían que ir haciendo esa implementación. Hemos hablado también cómo las entidades de crédito estaban abordando toda la transformación del modelo de negocio desde una perspectiva de sostenibilidad y hoy terminamos con la perspectiva de inversiones, ¿no?, que como siempre hemos dicho, pues ha sido siempre una de las industrias que ha encabezado esa transformación en materia de sostenibilidad. Con esta jornada queremos intentar ir un paso más allá, intentar daros una visión muy práctica y muy aterrizada de lo que está ocurriendo hoy en materia de inversión sostenible. Comentábamos, ¿no?, hace unos minutos cuando hablábamos entre todos que es cierto que en los últimos meses, pues desde un punto de vista regulatorio hemos tenido algo más de aire, ¿no? Hemos tenido algo más de tranquilidad, aunque hemos seguido teniendo novedades en cuanto a interpretación, consultas de nuevos desarrollos normativos, pero sobre todo en los últimos meses lo que hemos visto es que las entidades han aprovechado para profundizar, ¿no?, para seguir avanzando en todas las metodologías, en todos los desarrollos que la normativa y el propio mercado les ha ido exigiendo. Y es que siempre hemos dicho que esto de la sostenibilidad es progresivo, que no va a empezar de un día para otro y que necesitamos, ¿no?, ir avanzando con el propio mercado. Bueno, el objetivo de hoy es profundizar en esos desarrollos, cómo lo hemos ido haciendo, y para ello pues tenemos un panel de ponentes y de representantes, diría, de primerísimo nivel, ¿no? Vamos a empezar con uno de los platos fuertes de la jornada, que es todo lo que tiene que ver con regulación. Hemos dicho que no ha habido muchas novedades, pero la regulación sigue siendo el protagonista, ¿no?, y sigue siendo una de las grandes preocupaciones. Nos acompaña David de Miguel Rato, de CNMV, ¿no?, que nos va a ayudar también a entender dónde están las preocupaciones y prioridades para el supervisor. Para ello tenemos también a Úrsula García, socia de FinReg, pues que entre los dos van a mantener ese diálogo, ¿no?, de ver dónde están esas prioridades, esas preocupaciones y cómo también el mercado pues lo está llevando a la práctica, ¿no?, para asegurarnos efectivamente que esas obligaciones normativas, cómo somos capaces de aterrizarlas. Luego continuaremos con un diálogo con Andrea González, directora general de Spainsif, y yo misma, en el que trataremos de ir dando esos pasos hacia adelante, ¿no?, de cómo pasar de ese marco normativo a las preocupaciones actuales del entorno nacional, de las entidades nacionales y, sobre todo, qué retos todavía nos estamos encontrando y cuál es la problemática que está por detrás. Empezaremos con una pregunta tan simple, ¿no?, o tan sencilla de ¿por qué todavía sigue habiendo dudas de este concepto, ¿no?, de inversión sostenible del que todos hemos hablado de manera muy prolongada en los últimos años, pero todavía sigue generando cierta confusión? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los retos, ¿no?, que tenemos que resolver? Y luego ya entraremos en una mesa de debate pues moderada por mi socio Carlos Magán y en la que estarán Lola Yacuetot, gestora de renta variable del Fondo de Finaccess Compromiso Social, y Jaime de la Morena, analista también de inversiones y experto en sostenibilidad de AFI, en el que les vamos a pedir, pues como decíamos, que aterricen, cómo lo llevan, ¿no?, cómo lo trasladan a ese análisis fundamental, cómo detectan oportunidades, cómo traducen la identificación de ciertas controversias y evalúan esa severidad y cómo puede afectar al modelo de negocio, cómo se toman las decisiones de inversión desde un punto de vista financiero, pero, por supuesto, sin dejar de mirar la parte de sostenibilidad. Y para cerrar, pues ya también como costumbre, porque además yo creo que Marisa lleva también acompañándonos todas las jornadas, ¿no?, de todos estos años del Mes de las Finanzas Sostenibles, pues Marisa Aguilar, Country Head de Allianz Global Investors para España y Portugal, pues nos va a traer también un poco de manera aterrizada qué estamos viendo en el plano internacional, ¿no?, y cuáles son también las preocupaciones que estamos viendo en materia internacional, porque es un poco la punta de lanza, ¿no?, que seguiremos luego las entidades nacionales a la hora de seguir ese desarrollo en materia de sostenibilidad. Estoy segura de que va a generar muchísimo interés. Vamos a ir desarrollando las distintas mesas y, sin más, pues ya doy paso a David y a Úrsula para empezar con la normativa. Gracias.
esto. Aquí. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a AFI y a Claudia la invitación a estar hoy en esta mesa. Y bueno, como comentaba Claudia, ¿no? La idea es hablar un poco de los principales aspectos de regulación, ¿no? Que estamos viendo a día de hoy y también pues, que David comparta con nosotros la visión de la CNMV, que además pues, últimamente no estáis muy activos tanto en la supervisión como en la revisión, ¿no? A nivel europeo que estamos viendo también de toda la normativa, ¿no? Entonces, bueno, empezando con el reglamento de divulgación, como sabéis, comentaros que ahora mismo, además del nivel 2, en el que se está también planteando modificaciones más relativas a los modelos de plantillas, a la información que sé, más técnicas, digamos, ¿no? Más relativas a lo que se va a reportar, que si un PIAS, otro PIAS, si hay que incluir más o menos información, esos son aspectos mucho más técnicos. Se está planteando también una comisión más, digamos, fundamental, ¿no? De FDR, que habrá que ver en qué queda, ¿no? En la que se ha planteado una consulta pública que tiene, bueno, pues 4 bloques, digamos, principales. Lo que se le pide un poco a la industria es que dé su opinión sobre cómo ha funcionado ese FDR y qué aspectos, ¿no? Se considera que se deben modificar. Aquí se habla desde pues, lo que tiene que ver con toda la información de transparencia que se está facilitando, si esta información es adecuada o no, si la forma de ser capaces de transmitir al mercado pues, todos estos criterios de doble materialidad, todos los aspectos de principales incidencias adversas, cómo se tienen en cuenta y demás, pues si se está haciendo de manera adecuada y creemos que debe seguir siendo así o debe haber algún tipo de modificación. Luego hay un aspecto que es muy relevante, que es el tema de la clasificación de productos, ¿no? Sabéis que el reglamento SFDR no tiene una vocación de creación de etiquetas, ¿no? O sea, no es una normativa que lo que buscase cuando se aprobó fuese crear, ¿no? Tipos de inversión sostenible. ¿Qué pasa? Como todos sabéis, pues el efecto desde luego no ha sido ese, ha sido todo el contrario. Se han creado clarísimamente, ¿no? Las etiquetas de productos financieros, que son los artículo 8 y artículo 9, que es como todo el mercado a día de hoy se refiere, ¿no? A los productos sostenibles. Entonces, bueno, uno de los aspectos que se está planteando es si esto tiene sentido que sea así. Sabéis que cuando salió ese FDR, se planteó a la comisión, ¿no? La necesidad de definir más los aspectos de promoción de características, de inversión sostenible. Ahí lo que contestó la comisión es, oye, no tengo mandato, no hay mandato, ¿no? Para hacer esto y además pues no es la voluntad de la norma, ¿no? Entonces se dice, oye, pues ¿qué hacemos, no? Pasamos a un esquema en el que abandonamos 8 y 9 y creamos unas nuevas categorías de productos basadas en otro tipo de criterios que sean obviamente bueno, obviamente no tenía por qué ser así, pero vamos, que se plantea que sean voluntarias, ¿no? Que sean unas etiquetas voluntarias, o seguimos con el tema de clasificar 8 y 9 y a lo mejor darles una mayor transparencia, ¿no? Entonces estamos un poco intrigados ahí a ver qué va a suceder. No sé, vosotros desde la CNMV y a nivel europeo, pues cómo estáis viendo, ¿no? Toda esta consulta y cómo va evolucionando. Fenomenal. Pues, antes que nada, agradecer a AFI, a Claudia, bueno, y a ti, Úrsula, por la invitación. La verdad es que nosotros tenemos sostenibilidad en nuestras líneas estratégicas del 19 y lo primero que hicimos fue intentar formar a la gente de la CNMV, a nuestros 400 empleados, porque bueno, nos pilló un poco con el pie cambiado a todos y contamos con Claudia y con Úrsula, con lo cual es un poco cerrar el círculo, ¿no? Estar aquí hablando de finanzas sostenibles, ¿no? Sobre SFDR y revisión, la opinión que tenemos nosotros o la percepción que tenemos desde la Comisión Europea es que no esperamos una modificación, un abrir en canal de SFDR. La verdad que no lo creemos, la verdad que es lo que nos ha trasladado la Comisión. Yo creo que está más en una fase de aterrizar la normativa existente, aunque es verdad que nos sorprendió la consulta y la consulta dirigida, ¿no? Desde ESMA y desde el Joint Committee, sabéis que está ESMA y luego hay un Joint Committee que lo forman el supervisor bancario, el de seguros y el de mercado y el de valores. Estamos elaborando una posición común sobre qué es lo que se debería de modificar de ese FDR, ¿no? Y en general estamos en línea con lo que comentabas, ¿no? Artículos 8 y 9 no fueron creados para establecer categorías, ¿no? Se ha hablado de 2 categorías, transición y sostenible, y la discusión es si incluíamos una tercera categoría y si esa tercera categoría tendría que ser temporal, ¿no? Nuestra opinión es que cuanto más claras estén las categorías, mejores. La verdad que nosotros, todas las dudas que tenéis nos revierten a nosotros
y todo el lío de artículos 8 y 9 pues nos ha venido a nosotros de vuelta, con lo cual creemos que hace falta clarificar esas dos categorías. Y luego otra cosa que se está discutiendo a nivel europeo es si hace falta algún tipo de disclaimer, de warning para todos los productos que no sean sostenibles. Nuestra opinión como supervisores no creemos que sea el espíritu, ¿no? Desde el inicio todas las finanzas sostenibles está enfocado con transparencia, taxonomía y herramientas, ¿no? No por el lado de que ya hemos vivido mucho con los warnings, ¿no? No creemos que sea adecuado incluir tema de disclaimer ni de warning, no creemos que sea adecuado acusar a alguien de que no sea sostenible, simplemente clarificar las categorías, ¿no? Y en esas estamos. Entendemos o creemos que ESMA y el Joint Committee transmitirá su opinión. Lo que está trabajando ESMA y Joint Committee es distinto, el ámbito que está analizando es distinto, porque en un caso está analizando SFDR solo y ESMA está analizando todo el framework general, con lo cual las dos posiciones no son exactamente iguales, pero bueno, yo creo que no es malo que el supervisor europeo y que el Joint Committee se pronuncie y le diga a la Comisión lo que tiene que hacer. Dicho lo cual, lo que hablábamos antes, ¿no? No esperamos que haya una revisión en profundidad de la normativa, creemos. Esperemos a ver qué pasa con las elecciones, esperemos a ver cuáles son las nuevas estrategias, etcétera. Pero bueno, todo lo que sea clarificar nos parece adecuado, ¿no? Sin duda, porque bueno, yo creo que ha habido bastante confusión al principio, ¿no? Sobre todo pues en qué era un 9, que era un fondo artículo 8, que era un fondo artículo 9, qué quiere decir realmente la promoción, dónde pones el estándar y luego los porcentajes, ¿no? Que ahí tenemos ahora la guía de uso de nombres que sabéis que ha publicado la ESMA, que lo que hace es básicamente decirte qué criterios, la verdad es que de una forma, para mi opinión, un poco curiosa, ¿no? Decir, oye, ir por la vía del marketing, es verdad que el marketing es el aspecto fundamental, ¿no? El cómo te presentas al mercado y está un poco en toda la filosofía de la normativa de la Unión Europea, es decir, oye, no hagas claims, igual que pues, la propia directiva de Green Claims ahora, ¿no? No hagas manifestaciones sobre tu perfil de sostenibilidad o sin tener algo detrás sólido, ¿no? Que lo soporte, ¿no? Entonces, bueno, pues vía esta guía de uso de nombres, lo que se establece es pues, determinados criterios de porcentajes, ¿no? De inversión sostenible o que promueva características en función de la terminología del nombre que utilices para tu fondo, ¿no? Entonces, bueno, que es una manera de intentar armonizar un poco, ¿no? Quizás el criterio y el estándar de cuándo es un fondo sostenible, cuándo es un fondo que promueve características y demás. Aquí, bueno, entiendo, aún no habéis, ¿no? Aún no está adoptada por la CNMV, pero... O sea, nosotros la filosofía siempre la hemos apoyado. Si os acordáis, nosotros incluimos los primeros una pregunta en nuestras preguntas y respuestas con exactamente porcentajes, que fuimos de los primeros. Luego borramos la pregunta cuando vimos que ESMA estaba trabajando en ello. Bueno, ha sido un poco un despropósito porque luego ESMA empezó a trabajar en la guía, se empezó a modificar, bueno, es un poco la cosa que tiene la producción normativa europea. Vimos que UCITS y FMD se estaba revisando, con lo cual se paralizó la guía y estamos conformes con el resultado. Creemos que como tú decías, el cómo se publicita algo al final es la carta de presentación y había que actuar en ello, ¿no? Tenemos un plazo ahora para ver si la CNMV decide aceptarlo. Estamos en proceso de análisis interno. No lo hemos finalizado. Hace falta traducir las guías y luego se empieza a abrir un plazo para que tomemos la decisión, aunque yo creo que la decisión de la CNMV será respaldarlo. Pero bueno, estamos en periodo de análisis porque creemos, la verdad, que hacía falta una guía en la que estableciera claramente la relación entre el nombre y lo que incluye, ¿no? O sea, que veremos a ver en qué acaba. Y yo creo que siempre es bueno, además, y siempre lo hemos dicho desde la CNMV, que todas las autoridades apliquen los mismos parámetros, ¿no? No tiene sentido que en un país se aplique un parámetro y en otro. Encima que acaba produciendo, bueno, divergencias y arbitrajes entre diferentes países, ¿no? Con lo cual, bueno, esperemos a ver qué es lo que decidimos, aunque yo creo que desde siempre hemos mostrado que estábamos a favor de la filosofía, ¿no? A ver, luego, bueno, me entiendo que eso también lo tendrán en cuenta luego, porque claro, yo nos voy acabando en el mundo de artículo 8, artículo 9, otra definición de productos en modificación de SFDR y luego la guía de nombres, con lo cual, bueno, esperemos que todo se uniformice un poco. Al final es verdad que ojalá se uniforme, porque para el supervisor siempre es difícil, ¿no? Tratar con esto. Y es verdad que desde el inicio hemos dicho que 8 y 9 no fue creado para ello, ¿no? Y incluso para el inversor, ¿no? Cuando lo hablas a una persona de 8 años, pues no entiende nada, ¿no? Con lo cual, pues bueno, todo lo que sea clarificar esto va a ser bueno, ¿no? Otra de las cosas que en SFDR que también hemos comentado es si las categorías tenían que ser obligatorias y voluntarias. Nosotros siempre hemos sido a favor de que las categorías fueran voluntarias. No creemos que haga falta establecer obligación para meter en una categoría o en otra, ¿no? Bueno, veremos. Es verdad lo que tú dices, tiene que ir todo tiene que haber cierta relación entre las dos cosas, ¿no?
Total. Sí, de hecho, bueno, ahora se habla, ¿no?, incluso de lo del greenwashing, ¿no?, entidades que dicen, oye, mira, yo prefiero no decir mucho que mi fondo es sostenible, aunque luego lo sea por detrás, ¿no?, para evitar Sin duda, sí, determinadas obligaciones. Pero es verdad lo que comentas, ¿no?, el tema de los inversores, que une un poco con el tema de Green MiFID, que como sabéis, bueno, pues ya tenemos un poco ya de track record, ¿no?, en la aplicación del test. Además, bueno, ahora nos comentas, ¿no?, un poco el análisis que habéis hecho vosotros mismos, pero nuestra sensación, por lo menos como asesores de entidades, es que la norma, quizás por evitar, que luego también hablaremos, ¿no?, el tema del greenwashing, que es un tema que preocupa mucho con toda la razón, porque al final pues es algo que puede echar por tierra, ¿no?, todo el efecto de toda esta normativa, pero es verdad que quizás por evitar este greenwashing, ¿no?, se ha pasado a un modelo muy técnico, muy basado en definiciones muy concretas. Como sabéis, en Green MiFID hay que preguntar específicamente y la norma tampoco te deja mucho espacio ni a vosotros para tener flexibilidad ni a las entidades para hacer preguntas que sean más, ¿no?, más friendly, digamos, para los consumidores, porque te obliga a preguntar por criterios muy técnicos como son pues el que si quieres un producto, bueno, como sabéis la mayoría, pero bueno, si tienes que preguntar si quieres un producto que tenga inversión sostenible conforme al reglamento de divulgación, inversión sostenible conforme a taxonomía o que tenga en cuenta principales incidencias adversas, que pues si no el 8 y 9 ya tampoco es algo muy cercano para ellos, pues esto todavía menos, ¿no? Y es verdad que hay pocas formas de preguntar esto, por lo menos a nosotros no se nos han ocurrido, de preguntar esto de una manera que sea muy cercana o que sean en terminología que el inversor entienda, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que si vamos a un mundo, si realmente se llega, aunque estoy contigo en que es poco probable que veamos un cambio radical del régimen que tenemos ahora, ¿no? Pero es verdad que si fuésemos hacia un esquema en el que haya pues unas categorías de productos un poco más fáciles de entender para el cliente, que se pudiesen luego a su vez trasladar, porque al final siempre decimos, ¿no?, que la regulación de sostenibilidad es un puzzle en el que tienes diferentes piezas, ¿no?, que van encajando, y si tuviésemos una forma de referirnos a las cosas más sencilla que el cliente pudiese entender mejor, pues probablemente nos podría, ¿no?, ayudar a que esos resultados que habéis visto, ¿no?, el porcentaje, si no recuerdo mal, un 23% de clientes que contestan con preferencias, que la verdad es que nos choca porque, bueno, con Marisa, Carlos y Claudia, ¿no?, cuando en su día hicimos la guía sobre sostenibilidad, que precisamente, ¿no?, se hizo una encuesta preguntando por las preferencias del cliente, los porcentajes que salían eran muchísimo más altos. Y yo no creo que es que en uno hayan mentido y ahora hayan cambiado y que de repente la gente se haya vuelto no sostenible, ¿no?, sino que probablemente hay una cierta barrera, ¿no?, de entrada a entender lo que se les está preguntando. No sé cómo lo habéis visto. Bueno, vosotros habéis hecho lo hemos visto tal cual. Lo que hemos hecho ha sido una revisión temprana. Bueno, la CNMV tiene capacidad para hacer revisiones tempranas de normativa. Lo hicimos en su día con MiFID. Ahora lo hemos hecho con preferencias de sostenibilidad. La verdad que, por un lado, nos ha sorprendido que haya llegado, o sea, que sea tan bajo, un 20 y tantos %, ¿no? Pero por otro lado, es verdad que cuando tú planteas a un cliente el cuestionario, lo que nos decían los clientes o lo que hemos percibido de lo que nos decían las entidades de los clientes, que las entidades han sido en torno a 15, 20 entidades las que se han sometido a supervisión, es que el cliente se siente abrumado, ¿no? Es la palabra, ¿no? Y es verdad, cuando te presentan estas tres preguntas y luego, pues es que directamente dicen, no, es que no lo estoy entendiendo, ¿no? Probablemente viene de épocas anteriores que gracias a Dios lo que no se entiende no se compra. Pues bueno, es verdad que bueno, por lo menos hemos hecho algo bien, ¿no?, dentro de lo que cabe, echando la vista atrás. Pero es verdad que el cliente dice, no, pues no estoy comprendiendo esto, no lo quiero comprar, ¿no? Pues ahí tenemos un trabajo que hacer, ¿no? En nuestro análisis también hemos puesto buenas prácticas que hemos detectado en algunas entidades, ¿no? Decías tú, algunas entidades ponen ejemplos concretos. Oye, ¿esto qué significa? ¿Qué tipo de inversión es, no? Porque, bueno, pues es verdad que las tres opciones que se dan pues son difíciles de entender para el común de los inversores, incluso para nosotros que estamos metidos en esto, ¿no? Lo bueno es que hemos hecho ya esa revisión temprana. Lo malo es que ahora ESMA ha dicho que los países tenemos que hacer lo que llaman un Common Supervisory Action, que es que todos los países tenemos que hacer una supervisión igual, en las mismas condiciones. Entonces, bueno, ya hemos hecho el ejercicio previo de ver cómo estamos. Hemos dicho a las entidades dónde hay margen de mejora y, bueno, nos pilla en mejor situación para hacer estas acciones de supervisión que, como sabéis, está dentro del reglamento de ESMA y que es una de las herramientas que tiene ESMA para que la supervisión sea convergente, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que en este segundo ejercicio de supervisión pues salgamos mejores y esperamos también. Es verdad que la CNMV desde el inicio del 2019 siempre ha dicho que nosotros no estamos para impulsar inversión sostenible, ¿no? Pero sí que para dejar las cosas claras y que si un inversor quiere una inversión sostenible, pues que pueda acceder a ello de la manera más transparente y mejor, ¿no? Con lo cual, todos estos trabajos para clarificar nos parecen adecuados y esperemos que en el siguiente ejercicio pues no solo salga ese 20 y tanto, sino que salga más.
que el cliente no se siente abrumado y que cada vez más gente vaya invirtiendo en este tipo de productos, ¿no? Yo creo que es un ejercicio previo y que lo podemos llegar a conseguir, ¿no? Pues sí, más o menos el porcentaje estaba en línea, ¿no? De todas maneras con lo que se veía en otros países, ¿no? Sí, está en línea con lo que hemos visto en otros países. Sí. Dicho lo cual, es verdad que los otros países no han hecho un ejercicio similar al nuestro, pero bueno, veremos ahora. Creo que se empieza ahora, durante el 2024, este ejercicio nuevo de supervisión a nivel europeo, que se hace conjuntamente, con lo cual las experiencias se van compartiendo, con lo cual no va a ser malo, porque en ese caso sí que vamos a ver qué es lo que está pasando. Vais supervisando en paralelo las diferentes autoridades. Nosotros nos hemos presentado voluntarios y hay otra serie de países en los que también van a hacer la industria tener la suerte de empezar a ser supervisada. Bueno, sí, esto ya sabes que la CNMV siempre dijo, que me piden mis jefes que lo diga, que en un inicio pues empezábamos acompañando en este mundo de las finanzas sostenibles. Ya desde hace unos años ya hemos pasado a la fase de supervisión, ¿no? Ya ha pasado un tiempo, creemos que el mercado está preparado y creemos que hay que empezar a supervisar, ¿no? Bueno, veremos a ver. Sí, no, la verdad es que nosotros, como comentaba antes, ¿no? Lo que estamos viendo es en muchos casos, además, el que le resulta a las entidades les resulta complicado decir, es que el nivel de detalle, ¿no? que tengo que preguntar, ¿no? Es complicado, sobre todo cuando a veces incluso que no es algo que no hemos comentado, pero y que hablarán también Claudia y Andrea, ¿no? El tema del producto, ¿no? Que a veces, pues por ejemplo, el tema de taxonomía, estamos viendo que realmente no hay producto. Es cierto que por lo que hemos visto en general, pues el tema de los porcentajes no es algo en lo que la comisión está entrando y que está diciendo, bueno, que entendemos, ¿no? Que puede haber porcentajes muy bajos, pero es verdad que, claro, decirle a un cliente, ¿quiere taxonomía? Y decirle que el porcentaje que le ofrece es un 1, un 2, un 3%, ¿no? Resulta un poco raro, que entiendo que, bueno, de momento es algo aceptable, pero es verdad que para la experiencia cliente, pues resulta un poco raro, ¿no? Decepcionante, sí, la verdad es que sí, resulta difícil quizás de comprender, ¿no? Pero bueno, y además lo que estamos viendo es que las entidades están siendo muy conservadoras en cuanto a los porcentajes que indican, pues tanto de taxonomía como de inversión sostenible, ¿no? Quizás en la parte de principales incidencias adversas, pues hay más entidades que están teniéndolas en cuenta, aunque es verdad que también, pues con una cierta incertidumbre sobre qué quiere decir, ¿no? Tener en cuenta PIAs, qué quiere decir, y con mucho miedo al siguiente tema que hablamos, que era el tema del greenwashing, ¿no? Es decir, que es verdad que ahí se habla en los propios documentos de ESMA, ¿no? Es decir, oye, una cosa es el greenwashing accidental, digamos, y otra cosa es el greenwashing voluntario y que buscado, ¿no? Y es verdad que en estos momentos pues las entidades les preocupa mucho a veces por la falta de conocimiento, por la dependencia a los proveedores, que yo creo que también esto, pues quizás el borrador de reglamento de agencias de rating ESG pues puede ayudar también, ¿no? A que haya una, quizás no uniformidad, porque yo creo que en la sostenibilidad hay un criterio de subjetividad importante que va a hacer imposible que los ratings converjan, pero sí el tener más clara cuál es la metodología que hay por detrás, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que el tema del greenwashing preocupa. Ahora, ¿no? En breve debería salir ya el informe final sobre toda la acción, ¿no? de revisión, digamos, que habéis hecho a nivel europeo. No sé cómo estáis viendo pues esta diferencia, ¿no? Entre estos dos tipos de greenwashing y un poco cuáles son los resultados del informe, ¿no? Que estamos aquí esperando a que salga. Bueno, la verdad, como sabéis, la Comisión Europea encargó a ESMA que hiciera, a ESMA y a las otras autoridades que hiciera un informe sobre qué es greenwashing y cómo veíamos el greenwashing. El año pasado mandamos un informe previo y esperamos mandar ahora en junio el informe definitivo. La verdad que el informe está bien porque ha sido una especie de auditoría interna de los propios supervisores, ¿no? Que nos ha dejado tranquilos porque hemos visto que estamos todos enfrentándonos a los mismos problemas, ¿no? Que yo creo que las entidades también están enfrentándose a lo mismo, ¿no? Pues escasez de recursos, comentábamos antes, especialización, pues hay un nuevo perfil que hace falta tanto para las entidades como para el supervisor, pues que o no lo encontramos o no somos capaces de contratarlo, ¿no? Bueno, todo eso se refleja en el informe. Lo principal del informe es que por primera vez tenemos una especie de consenso en cuanto a qué es greenwashing, ¿no? Lo que tú decías, intencionado o no intencionado, a lo largo de toda la cadena de valor. Bueno, la verdad que el concepto es amplio, pero que yo creo que hacía falta porque uno de nuestros miedos es a ver si el greenwashing va a acabar con todo el esfuerzo. Claro. Porque es un concepto bastante atractivo para la prensa y demás, que no queríamos acabar con todos los esfuerzos que estamos haciendo desde la parte regulatoria, supervisora y de las entidades, ¿no? Pero luego te das cuenta que todos los supervisores estamos más o menos igual. Es verdad que nosotros somos más humildes que el resto, pero bueno, que muchos de ellos pues siempre están a la cabeza, pues Francia, Alemania, Holanda, pues bueno, es verdad que están un poquito más avanzados, pero estamos todos en la misma línea, ¿no? Ha sido un ejercicio de auditoría interna bastante fuerte.
Y bueno, incluye luego buenas prácticas o recomendaciones que la verdad que los supervisores no estamos muy acostumbrados, pero que nos han venido bien para ponernos las pilas, ¿no? Hablan de utilizar herramientas de Subtech, que con Andrea hablábamos de utilizar la inteligencia artificial para tema de finanzas sostenibles. Es verdad que tenemos que, igual que está para otros ámbitos, abuso de mercado, etcétera, pues en finanzas sostenibles también tenemos que aplicarlo. Estar más coordinados entre los propios supervisores, la propia industria, porque todos nos estamos enfrentando a los mismos problemas, ¿no? También se refleja en el informe. Bueno, yo creo que no es malo, hay buenas prácticas. Nos llamaban recomendaciones, nunca estamos acostumbrados los supervisores a que nos hagan recomendaciones y lo hemos conseguido cambiar por buenas prácticas, pero bueno, al final no deja de ser pues bueno, un poco de recomendaciones para las autoridades para que nos pongamos también las pilas, ¿no? Que contratemos gente especializada, que datos, pues también tenemos esos problemas con acceso a los datos, ¿no? El mismo al que os enfrentáis todas las entidades, ¿no? Bueno, yo creo que no va a ser malo, es un ejercicio de autoevaluación que yo creo que nos servirá para ponernos a todas las pilas y coordinarnos más, ¿no? Porque ¿y vais a traer también recomendaciones para la industria o solo son para Solo son para nosotros y para la Comisión Europea. Bueno, pero no está mal. Dicho lo cual, sabéis que no hemos conseguido que el informe sea común de todas las autoridades supervisoras, o sea, de las autoridades europeas, con lo cual habrá 3 informes. Vale. Cada informe es distinto y no incluye recomendaciones diferentes, manteniendo el foco en unos o en otros. En nuestro caso, la verdad que la mayoría de las recomendaciones son para los supervisores, ¿no? Pero bueno, no está mal. O sea, queremos que sea adecuado y que los tomaremos y los aplicaremos, ¿no? Perfecto. No sé, veo que son ya las... No sé si queréis hacer algunas... O sea, dar turno de preguntas o... Al final, vale. Vale, pues nada, es con puntualidad británica. Pues muchas gracias. Gracias. ¿Ya está? Gracias. Lista. Pues muchísimas gracias, David, Úrsula, porque yo creo que habéis cumplido 2 objetivos. Uno, el tiempo que... Ay, no se me... Perdón. Pues lo dicho, que muchísimas gracias, Úrsula y David, ¿no? Por haber cumplido también esos 2 objetivos. Uno, efectivamente, cumplir con el tiempo, que siempre es un reto, ¿no? Cuando hacemos este tipo de jornadas. Y 2, creo que la claridad que habéis trasladado, ¿no? Sobre muchos de los temas tan relevantes y que están preocupando al mercado, ¿no? Por ambas partes, David, ¿no? Por simplificar muchos mensajes también del supervisor y Úrsula por también hacer ese esfuerzo de trasladarlo a lo que está ocurriendo en la industria. Tratando de recoger muchos de los mensajes, Andrea, ¿no? que nos han trasladado David y Úrsula, vamos a empezar por el principio, porque precisamente se ha hablado mucho de las dificultades que estamos encontrando, especialmente en el inversor minorista, pero incluso vemos todavía cierta confusión en el inversor institucional sobre el concepto, ¿no? Un concepto tan amplio como es el concepto de inversión sostenible o sostenibilidad aplicada al ámbito de las inversiones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está frenando, ¿no? O cuáles son las barreras, obstáculos que nos estamos encontrando para que todavía haya confusión? Es integración de riesgo, inversión sostenible, los diferentes tipos de inversión sostenible que luego profundizaremos y qué, bueno, pues qué soluciones, qué medios, qué elementos podemos poner en práctica para solventar esto, porque precisamente quizás sea es una de las barreras, ¿no? Que esté haciendo que ese 23% pues no sea un 25-50% como veíamos en los primeros estudios, ¿no? Ok. Bueno, antes de nada, te tengo que agradecer a título individual la organización y la invitación a participar. También, más a nivel institucional, agradecer a AFI todo lo que hacéis por impulsar el ecosistema, ¿no? Porque es uno de los partners que desde Springfield entendemos que tenéis más tracción y que también no solo tenéis la parte de business, ¿no? Pero que también generáis mercado y empujáis unos altos estándares y ambición, y eso es bueno, ¿no? Es la pregunta del millón la que me haces para empezar. Entonces, voy a intentar ser muy breve. Creo que hemos tenido unos años de mezclar la percepción de lo que es el rol del inversor sostenible, la ambición en cuanto a cuáles tienen que ser las contribuciones del inversor sostenible, con los procesos de asignación y selección de activos en el diseño y la ejecución de los fondos de inversión.
Entonces, esto responde a que los distintos actores tenemos distintas agendas, ¿no? La agenda del regulador es llegar a unos compromisos climáticos establecidos o unos compromisos sociales o llamémoslos ambientales, que empieza a haber otro tipo de compromisos, no solo climáticos, ¿no? Y entonces está muy orientado a resultados y a establecer o a elevar el nivel de ambición de cuál es el rol que tiene el inversor sostenible de cara a la economía real y a generar cambios o contribuciones más tangibles. Y desde el punto de vista de la industria, en el back office estábamos muy centrados en cómo, cuándo, de qué manera es más eficiente incorporar esto a la gestión y a la comercialización de fondos, ¿no? Dicho esto, definir inversión sostenible como tal es tan difícil, definirla en positivo como en negativo. Creo que se ha dado una intentona aguas arriba y aguas abajo, por la vía de lo que es la buena práctica o por la vía de lo que es incluso una práctica de blanqueo, postureo. Esa percepción creo que va a seguir siendo dinámica. Incluso ahora, con un marco relativamente ya implementado y con unas prácticas que tienen un track record, ya podemos decir, de una serie de años, lo que se considera una contribución o una buena práctica del inversor sigue aumentando. La exigencia respecto a las contribuciones que tienes que hacer, encima tienen segundas derivadas de si nos posicionamos en si el impacto le pertenece o la contribución le pertenece al inversor o si es más estratégico en X sectores invertir en lo que está fatal para tratar de desde dentro hacer una acción coordinada. Y sí que pienso que aunque hay una neblina de terminología tremenda y que como soluciones, y me voy a centrar en soluciones, creo que tiene sentido que a nivel de entidad, cada entidad haga una definición propia de lo que para ellos cabe dentro del bolsillo de inversión sostenible o no, que verifique con la supervisión si está dando buen resultado en la supervisión y si eso les funciona, seguir adelante con ella, a falta de una definición más específica del regulador que vendría bien, pienso yo, tanto para poder desarrollar correctamente la supervisión como del desarrollo de producto, ¿no? Pero a nivel de entidad, posicionarnos ahí y luego a nivel de imaginario colectivo, tener todavía la flexibilidad de que las mejores prácticas, o sea, la distribución de la curva normal se va a seguir desplazando a la derecha un poquito más y que es posible que estemos tocando las piezas adecuadas porque estamos trascendiendo un poco más allá del nicho de la inversión sostenible, generando incluso reacciones políticas incluso y que debemos, aunque esté siendo un proceso duro, debemos continuar en él. Yo creo que has lanzado un mensaje clave, ¿no? Y que va un poco en línea de que esto sigue siendo dinámico. Lo que decimos, que la inversión, siempre lo hemos dicho, ¿no? La inversión sostenible de hoy no va a ser la misma que la que vamos a tener dentro de 2, 3, 5 años porque el propio mercado de la industria va cambiando y hay una obligación de los participantes en los mercados y también de los inversores de ir adaptando ese concepto, ¿no? de inversión sostenible a lo que se va desarrollando. Por tratar de profundizar en un concepto, ¿no? que siempre ha generado algo más de debate o de preocupación y que incluso comentábamos dentro de esa consulta, ¿no? de ese FDR, más allá de sostenible transición, había ahí una cuarta pieza, ¿no? Que traía la palabra mágica, que es el impacto. Vamos a hablar de inversión de impacto, o mejor dicho, de la problemática, dificultades que nos encontramos alrededor del término, ¿no? E incluso de sabiendo todos dónde nace y cuál es el origen de la inversión de impacto, si hoy, precisamente con ese traslado de la curva, ¿no? y el desarrollo del propio mercado, si necesitamos ponerle apellidos, disclaimers, ¿no? a esa inversión de impacto para poder hacerla mucho más mainstream, mucho más escalable y mucho más amplia, y adaptarla a más tipos de activos, ¿no? Dame tus pinceladas, ¿no? y opiniones sobre la inversión de impacto. Son muchas. A ver, efectivamente, vamos a seguir con la curva. La curva se va desplazando hacia la derecha y, por tanto, deberían caer más activos bajo gestión aplicando este tipo de estrategia, ¿no? Porque, bueno, es la más cercana a las contribuciones reales, a la economía real y a un mayor nivel de ambición. Se enfrenta a distintos retos. El primero, el tipo de mercado en el que se da de manera mayoritaria en términos del volumen de los activos, ¿no? Nace y se apalanca bastante en mercados privados y trasladar la inversión de impacto a mercados cotizados tiene muchos frentes abiertos, entre ellos, y algunos compartidos con los mercados privados. Entre ellos ahora, generar evidencias supervisables tal vez de las dimensiones que debe presentar la inversión de impacto. Evidencias de que la inversión sea intencional. Bueno, se nos ocurre la teoría del cambio, que haya una teoría del cambio. Ok, ¿qué partes tiene esa teoría del cambio? ¿Hasta dónde estandarizamos para que o bien sea supervisable o bien desde el punto de vista de mercados puedas asumir que hay una intencionalidad probada? Adicionalidad,
¿Qué evidencias se nos ocurren? A mí prácticamente ninguna, pero bueno, puedes generar cada uno su argumentario de por qué está generando un impacto que no se habría generado de no ser por la inversión. Atribución del impacto. ¿El impacto le pertenece al participado, le pertenece al inversor? ¿Cuánto le pertenece a cada uno? Y en ese caso, ¿qué evidencias generas? ¿No? Entonces, ahí yo creo que hay frentes abiertos que se materializan de manera distinta en los distintos mercados. Por ejemplo, ahora hablamos de que la inversión de impacto puede despegar porque va a haber más datos disponibles a través de la CSRD, de una cantidad ingente de empresas y que se pueden utilizar para marcar objetivos, ¿no? No todos los datos de la CSRD son elegibles porque si bien todos están generados bajo el prisma de la doble materialidad, que incluye la materialidad de impacto, algunos de esos datos son datos que se refieren a riesgos, no a contribuciones. Entonces ya está IFRAG, por supuesto, trabajando en clarificar, ya lo tienen, pero bueno, les hemos dicho que no nos había llegado alto y claro, que queríamos un poco más de intel sobre qué parte de los indicadores se pueden utilizar o son elegibles para fondos de impacto o no. En el ecosistema de los IF hemos tenido que incluso desdoblar la estrategia de impacto entre inversión alineada con el impacto e inversión generadora de impacto, porque no es lo mismo ponerte detrás de un impacto positivo que ya estaba sucediendo y apoyarlo que ir donde no había impacto o contribución positiva alguna y apretar la tuerca hasta que sucede, ¿no? Entonces, creo que sí hay una especie de ahora efervescencia sobre lo que es el concepto, que es de los más apasionantes y que a lo mejor es pronto para incluirlo en la regulación, entendido como algo supervisable, porque hay que tener a lo mejor una visión más clara de cuáles son esas evidencias de las dimensiones del impacto antes de volcarlo al marco y que se está desarrollando de una manera muy potente por la parte privada por ahora. Justo yo creo que ahí has tocado, Andrea, un punto clave de cómo entender también de dónde viene el origen de este impacto, ¿no? Porque yo creo que todos reconocemos que de una manera u otra prácticamente cualquier inversión puede generar un impacto, debería generar un impacto, ya sea socioeconómico, ya sea a nivel de sostenibilidad, ¿no? La clave, efectivamente, siempre que hemos hablado de inversión de impacto, ha estado en esa adicionalidad, ¿no? En esa causalidad o el poder catalizador que ha tenido siempre la inversión de impacto, especialmente en mercados, ¿no? Más de nicho, de venture capital, etcétera. Pero es cierto que en mercados cotizados empezamos a tener la necesidad también de hablar en otros términos, empezar a aterrizar mucho más ese concepto de inversión sostenible, ¿no? Y el famoso artículo 217 de cómo lo podemos aterrizar en la práctica. Tú hablabas de algunos indicadores, hablábamos, ¿no? De que CSRD, bueno, veremos hasta qué punto ayuda o no y cuánto, pues efectivamente, cuánto es al final riesgos, ¿no? Y cuánto es contribución positiva o impacto positivo y no una externalidad negativa, que también se va a medir. Pero fruto también de toda esa reflexión se está dando mucha importancia también a la transición, ¿no? Y se está empezando a ver también de, oye, qué impacto, o el debate, ¿no? Es qué impacto es más válido, el impacto sobre finalista, vamos a llamarlo así, ¿no? De un impacto ya positivo en último término, o el impacto que se puede conseguir para que esa transición, ese progreso hacia lo positivo, pues sea mucho más sostenible o estemos reduciendo esos impactos negativos, ¿no? Yo creo que se ha generado también mucha confusión en el concepto de transición, se le está empezando a dar un lugar dentro de la sostenibilidad. ¿Cómo podemos encajar también ese término? ¿Cómo podemos asegurarnos? Porque también lo que se traslada, ¿no? Es que cuando hablemos de transición podamos evidenciar que se está generando esa transición, ¿no? A través de qué métricas, de qué escenarios, de qué metodologías. ¿Cómo estáis viendo también que está avanzando esa nueva tendencia, no? Mira, anécdota. En Eurosif de vez en cuando en las asambleas invitamos a amigos del Parlamento Europeo o de FISMA, etcétera, para tener un chat más privado con ellos, ¿no? Y a un europarlamentario hace 6 meses o algo así le preguntamos, pregunta de Superpop, además, una pregunta muy así, si pudieses retroceder 4 años, ¿qué cambiarías del marco, ¿no? Y dijo, no, lo de la transición, haber incluido la transición, etcétera. A nivel de SpaceIF, en el grupo de expertos en política pública, en el que de hecho estáis representados, AFI, también, tuvimos muy poco debate en torno a incluir una categoría de impacto, había casi consenso absoluto en que debía de estar, y un debate, no os imagináis, pero horas y horas sobre si debía haber una categoría de transición y no estaba ni medio claro, porque los temores respecto a abrir la puerta a seguir, a que siga el status quo sin cambiar absolutamente nada en las inversiones, pues se colaban en la conversación. Entonces ya no estaba claro, de hecho no se propuso desde Eurosif y no desde SpaceIF, y tuvimos conversaciones en torno otra vez a cuáles son las evidencias. Entonces se nos ocurrían los planes de transición,
fenomenal. Además, colgando de la directiva de debida diligencia, se puede incluso generar una estandarización de qué partes tienen que seguir. O hablábamos con Science Based Target Initiative, venga, las recomendaciones de credibilidad de los compromisos de Net Zero para el sector financiero, pues si hay 10 recomendaciones, que hay algunas que tengas que seguir seguro y otras Pues bueno, hay mecanismos. Luego están los Sustainability Linked Bonds, que desde el punto de vista de objetivo muy medible, donde tú le exiges a la empresa, no le exiges, le propones a la empresa que si quiere hacer una mejora en un indicador concreto, tú le rebajas el coste del capital. Ahí hemos tenido mucho ruido porque ha habido un par de casos en los que, claro, como el incentivo del inversor no está totalmente alineado con el incentivo de la empresa, pues ahí, por ejemplo, Úrsula, los juristas, tenéis una trabajera tremenda para diseñar contratos que tengan esto muy bien atado, ¿no? Pero sí hay mecanismos. De hecho, hay un documento que es la recomendación de la Comisión Europea para Finanzas de Transición, que es una recomendación intelectual de uso de algunos instrumentos y herramientas y que entendemos que van por ahí los tiros de cara a desarrollar distintos mecanismos, innovaciones financieras en los próximos años, tanto desde el punto de la inversión como de la financiación. Ahora estamos en un momento que empieza a ser dulce para los marcos de crédito, productos de leasing, renting, factoring, etcétera, con datos de sostenibilidad que por ahí pienso que hay margen para explorar un poquito. Fíjate, porque es curioso que yo creo que a nivel europeo siempre se ha hablado mucho de financiar la transición, acompañar la necesidad de incorporar el capital privado en esa financiación a la transición. Y precisamente hay un mecanismo que nace con esa vocación, que es taxonomía, que más allá de servir como diccionario de lo que es una actividad económica sostenible, nace también con esa vocación de servir como herramienta para canalizar esos flujos, ¿no? Sin embargo, yo creo que en el mercado tenemos la sensación, ¿no?, de que dentro de la taxonomía, quizás por la enorme complejidad que tiene como reglamento, ¿no?, y que precisamente exige esos perfiles mucho más técnicos que a veces no tenemos en todos los equipos, se entiende más la taxonomía como esa herramienta, vuelvo a utilizar el término más finalista, ¿no?, más de actividades económicas ya verdes, no tanto pensando en esa transición, y quizás solemos pensar más en términos siempre de ingresos, ¿no?, de situación actual, y no quizás más en esa parte de o inversiones para transformar o incluso a la parte de gastos operativos de a nivel operacional, como hay ciertas actividades que sí pueden hacer que tu actividad sea menos lesiva o sea más sostenible en términos de taxonomía. ¿Cómo ha contribuido la taxonomía a esa definición primera que habíamos hecho a nivel conceptual? ¿Cómo está impactando a la transición como esta nueva corriente? Y también qué limitaciones presenta la propia taxonomía, ¿no?, que tú y yo hemos hablado en muchas ocasiones, y cómo se prevé que las enfrente la plataforma, ¿no?, del grupo de finanzas sostenibles que ha designado la Comisión. La plataforma, de hecho, se renueva enseguida. Entonces, una de las conversaciones que estamos teniendo con FISMA es a qué se va a utilizar la plataforma en el siguiente mandato. Uno de ellos es continuar actualizando las actividades de la taxonomía para que den respuesta a las innovaciones en actividades y demás. A ver, dentro de la taxonomía, en primer lugar, se le ha dado a la taxonomía una trascendencia a nivel de cliente y producto que tal vez no tenga. Sí, a nivel supervisor de cuantificación de la exposición a los riesgos climáticos, de cómo estamos de transicionados, desde un punto de vista intelectual, etcétera, es brutal. Pero a nivel de producto, decía antes Úrsula, es que para la experiencia del cliente un 1%, fíjate tú. Bueno, pues vamos a ver, un 1% de pata negra, ¿por qué no? ¿No? Entonces, pues tenemos que a lo mejor dejar de aspirar a unos porcentajes que no tengan sentido. Cuando uno pide un plato en un restaurante, ¿cuánto de caviar se le cae encima del plato? ¿Cuánto de trufa? Pues un poquito. Pues esto a nivel de fondo yo me lo imagino igual, incluso algún retail se lo he contado así, ¿no?, para que no entrara en pánico cuando viese que los porcentajes eran mini. Dicho esto, existe una categoría de actividades de transición en la taxonomía, pero ha nacido con la boca pequeña, porque nace de la controversia del gas y la nuclear y bueno, pues es una categoría que desde el punto de vista de tercer sector al que pertenezco, pero esto precisamente no lo comparto, se le ha señalado como, bueno, pues el descrédito absoluto del plan de acción es que entran estas actividades de transición. No tiene por qué. De hecho, los criterios con los que entran esas actividades a la taxonomía son absolutamente rigurosos desde un punto de vista ambiental, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que no considero que esté sirviendo de herramienta de transición. Creo que sirve de herramienta de señalización. De señalización y ya. Y que a lo mejor la ambición
era esa y ya, lo que pasa es que es muy difícil comunicarla desde un punto de vista a nivel de usuario. A lo mejor es una herramienta que se tiene que quedar en el back office, ¿no? De cara al cliente final, no el institucional. El cliente institucional yo pienso que está extremadamente ya educado y entrenado en estos temas y a veces el asset owner le pide al asset manager unas cosas que el asset manager dice, por Dios, espera, ¿no? Paso a paso. Sí, bueno, hay un tema de timing muy importante, ¿no? Y probablemente también esos porcentajes que estamos viendo en taxonomía empezarán a ser quizás un poquito mayores en la medida que también más compañías tienen que reportar, empezamos a estar más familiarizados, vamos adaptando sistemas, entendemos qué son los criterios técnicos de selección, cómo lo medimos. Entonces, bueno, probablemente hay una doble fase, pero muy de acuerdo en que no es el único mecanismo, es un mecanismo más que nos da una información porque no deja de ser un reglamento que también busca esa transparencia, pero que efectivamente, bueno, pues necesita, ¿no? De muchos otros mecanismos. Yo creo que lo hablábamos al principio, aquí lo importante es que las entidades sigamos desarrollando metodología propia basada en la transparencia, ¿no? Y también en ese rigor técnico. Ya para terminar y cumplir con el timing, bueno, una pregunta un poco más de actualidad, ¿no? Y también muy relacionada con lo que comentábamos antes de no tanto greenwashing, sino hoy está, bueno, no quiero llamarlo, ¿no? Tú y yo también hemos hablado muchas veces, ¿no? Probablemente te digo que hola, pero eso es lo que quiero saber. Este ruido anti-ESG, movimiento que empezamos a ver en la industria, hemos visto ciertas entidades que incluso han aparentemente, ¿no? Bueno, pues echado para atrás ciertos compromisos que se habían hecho a nivel internacional. Oye, ¿cuánto es de puertas hacia afuera? ¿Cuánto es de puertas hacia adentro? ¿Se puede decir que estamos viendo una tendencia, ¿no? que deshaga los esfuerzos que hemos conseguido? ¿O es ruido también un poco, ¿no? por el entorno político, el momento actual que estamos viviendo? Esta pregunta es estupenda. A ver, yo me resisto a llamarlo ola. Cuando yo lo llame ola, nos podemos preocupar todos. De momento, ruido anti-ESG me parece más apropiado. Sí que es cierto, y yo aquí diferenciaría el inversor institucional y la esfera política y el inversor retail. Y aquí soy muy breve, que soy consciente del tiempo. A nivel retail sí hay un efecto hartazgo. Y no tanto a nivel baby boomers, generación millennial, sino a nivel generación Z, la que viene. Existe un hartazgo frente a los ODS, porque es como es lo mainstream para ellos, pues lo rebelde ahora es justo lo contrario. Y bueno, pues a nivel del público general ha habido un cierto bombardeo marketingiano de sostenibilidad y bueno, pues esto genera una reacción. Creo que ahora mismo la sostenibilidad corporativa y los medios de comunicación están los dos ahí peleando por ratios de baja popularidad, ¿no? Entre el ideario colectivo. Dicho esto, entre el inversor institucional, aunque se hayan cambiado las palabras, las conversaciones siguen siendo las mismas. Esto viene de una, bueno, pues lucha cultural electoralizada totalmente y monopolizada por ciertas campañas concretas, con sus fechas concretas, y que se utiliza como arma arrojadiza política desde un punto de vista del vocabulario. Pero las preocupaciones de exposición a riesgos y las oportunidades de generar retornos en dimensiones de sostenibilidad siguen estando ahí, siguen siendo las mismas. Y los movimientos que estamos viendo es que, digamos que en la realidad no está teniendo un efecto perjudicial tremendo. Es solo a nivel de discurso, de prudencia en lo que se dice, bueno, pues sí, pues tal vez de vocabulario, es una guerra de palabras, pero el trasfondo sigue siendo igual de relevante, igual de significativo y hay que seguir para adelante con él. Bien, pues muchísimas gracias, Andrea. Nos quedamos con el mensaje, creo que positivo de, oye, esto sigue, vamos, lo podemos llamar de otra manera o cambiar, ¿no? Los palabras que utilizamos para precisamente acercarlo mucho más. Pero bueno, con esto concluimos. Muchísimas gracias de nuevo por la claridad y damos paso ahora ya a la mesa de debate de la parte más práctica de gestión. ¿Está encendido? ¿Vale?
Fenomenal. Pues venga, vamos con esta mesa taller. Fijaros, cuarta edición ya, lo comentaba antes Claudia, de este mes de las finanzas sostenibles. ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Cómo ha cambiado la industria? ¿Cómo ha cambiado las temáticas de las que íbamos a hablar y cómo estamos hablando de estas temáticas, ¿no? Y ya no solo desde hace 4 años que iniciamos esta iniciativa del mes de las finanzas sostenibles, sino desde hace más tiempo, ¿no? Desde hace 6 o 7 años, con esa primera guía de sostenibilidad con nuestra querida Marisa, cuando este bebé de la sostenibilidad, pues le estábamos poniendo el primer pañal, 2017, 2018. Luego, con la segunda guía, con la ayuda de nuestros compañeros de FinRed, cuando al bebé ya le empezábamos a dar los sólidos y se nos atragantaba, ¿no? Con ese tsunami regulatorio que nos venía hasta hoy, pues que, bueno, seguramente no estamos en la mayoría de edad, no estamos en un periodo, en una etapa de absoluta madurez, pero bueno, tenemos ya ese adolescente o preadolescente con todos los riesgos y oportunidades que tienen estos adolescentes, ¿no? Los que somos padres de algunos de ellos lo sabemos perfectamente. Y nuestro compromiso en toda esta evolución era, bueno, pues ayudar a la industria a irnos posicionando, a ir divulgando conocimiento en la medida que esas necesidades iban cambiando. Como digo, empezamos a hablar de términos que hoy están absolutamente superados, ¿no? Como los factores ASG, que era la integración de riesgos, que era esto del stewardship y el engagement, que nos sonaba chino hace unos años. Y creemos que ya en este momento de desarrollo, tanto desde un punto de vista normativo como desde un punto de vista de la propia industria, del desarrollo de metodologías, del desarrollo de estrategias, teníamos que empezar a pasar a la práctica, ¿no? De esa teoría a la práctica, que es el título de este taller. Y además lo queríamos hacer ampliando el espectro, ¿no? Todo lo que podíamos. Hemos hablado y mucho en estos años de sostenibilidad. Hemos hablado y mucho en estos años del ámbito medioambiental, del ámbito climático, pero seguramente tenemos un debe con la parte social. Y hoy en esta mesa, en este taller, lo que queríamos es incluir también esa parte puramente social. Pero sobre todo lo que queríamos es dar respuesta a las problemáticas, ¿por qué no decirlo? A los retos, también a las oportunidades que se encuentra la gente que está en el día a día de la gestión sostenible. Hemos hablado mucho de industria y obviamente todavía hay muchos retos por delante a nivel de industria, pero señores, tenemos a gente que ya lleva 1, 2, 3 años gestionando este tipo de vehículos y nos estamos encontrando, como digo, pues algunas problemáticas, muchos retos por delante, también muchas oportunidades. Y lo que queríamos, bueno, pues es hablar con ellos, con la gente que está en el día a día de esto. Seguramente los más de 100 personas que hay a través del streaming, pues se encuentra mucha gente que está sufriendo y disfrutando, ¿no? La evolución, esta evolución que estoy comentando y los temas que vamos a abordar en la mesa de hoy. Y para eso, para ello tenemos hoy a 2 invitados, pues que efectivamente lo están viviendo, ¿no? En el día a día, Lola Yacotot, de gestora de Finaccess Value y responsable de gestión del fondo Finaccess Compromiso Social Europa, y Jaime de la Morena, que es nuestro experto en gestión sostenible y que es asesor, pues, de multitud de artículos 8 y 9. Así que, bueno, pues si os parece vamos al lío, ¿no? Jaime, si quieres empezamos por ti, en tu experiencia, ¿no? Como decía, asesoras artículos 8, sobre todo la parte de artículo 9, donde hay mayores compromisos desde un punto de vista tanto normativo como de estrategias, como de reporting. ¿Cuáles son las principales problemáticas, los principales retos a los que nos estamos enfrentando y que seguramente han evolucionado mucho, ¿no? Hablábamos antes, comentábamos el rating ASG, hace 4 o 5 años esto del rating ASG era un quebradero de cabeza para todos nosotros, esa heterogeneidad, esa descorrelación que había entre estos ratings. Yo creo que eso ya está superado en el sentido de que ya sabemos que es así, nos adaptamos, pero claro, ahora seguimos teniendo problema con el dato, ¿no? Con el raw data que llamamos de, oye, cuando ya queremos hacer análisis muchos más finos, nos encontramos muchas diferencias. O la parte de controversias, cómo identificarlas, cómo gestionarlas, cómo reportarlas, o la parte de incidencias adversas, ¿no? Que es como el coco, tanto desde un punto de vista de la propia gestión como desde el punto de vista del reporting, ¿no? Bueno, si nos puedes dar unas pinceladas en el día a día, en la práctica de la gestión ya real de estos tipos de vehículos, tanto es artículo 8, artículo 9, ¿cuáles son los puntos donde vemos, pues, que todavía nos atascamos o donde vemos todavía oportunidades de desarrollo en ese ámbito? Pues sí, Carlos, efectivamente tenemos muchos retos y es una cosa que nos enfrentamos en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Yo creo que la industria estos últimos años ha evolucionado mucho, creo que ha evolucionado para bien y el punto de ahora respecto al de hace años es diferente porque ahora podemos sacar muchísima información.
yo creo que principalmente el gran reto en el que nos enfrentamos ahora en nuestro día a día es, oye, ¿cómo utilizamos todos esos inputs de información de sostenibilidad, todo lo que nos dan los proveedores de datos, que tenemos infinidad, toda esa información que nos dan las compañías y que en muchos casos es muy cuantitativa, y cómo lo transformamos eso en información de valor, por supuesto, para los partícipes, pero en información de valor que podamos utilizar los analistas y los gestores de fondos de inversión, porque realmente nos damos cuenta que si la utilizamos bien, con un criterio experto y con un análisis cualitativo, pues sí que podemos darle mucho valor. Y yo creo que ese es un punto en el que estamos y el principal reto, el pasar de, oye, pues esta compañía cuenta con un rating, me lo invento, por ejemplo, de gobernanza bajo, a tratar de identificar pues qué hay detrás de ese rating de gobernanza bajo, los posibles riesgos que pueden venir subyacentes de ahí. Oye, es un tema pues de bajo nivel de independencia en el Consejo de Administración y cómo eso pues puede afectar a un posible conflicto de interés dentro de la industria en la que opera, su histórico de operaciones, los miembros de ese consejo. O es un tema de opacidad también en las juntas de órgano de gobierno y cómo eso pues puede suponer una falta de gobierno y que eso es un aspecto pues material desde el punto de vista financiero para la continuidad de las empresas. Yo creo que ese es el principal reto. Hemos pasado de, oye, pues dar el rating de una compañía y que quizás con eso era suficiente, divulgar ese dato antes de llevar una inversión a cabo y con eso era suficiente y ahora tenemos que dar un paso más adelante. Antes se comentaba de gente experta, de cualificados, y ese es un punto en el que estamos. Otro gran reto yo creo que es, oye, hay mucha información de sostenibilidad que no es del todo objetivizable. Hablabas de principales incidencias adversas, pero el tema de las controversias. La mayoría de la información de sostenibilidad de las compañías que tenemos podemos decir que es un poco estática, pero en el día a día de las compañías y en su operación pues se enfrentan a numerosas controversias, numerosas noticias que van saliendo a ella. Oye, el tratar de extrapolar esas controversias, ver lo que podemos esperar del futuro de ellas, porque esto, desde luego, tiene impactos financieros, pero sobre todo analizar ese tipo de controversias. Oye, es una industria que está muy regulada y con lo cual pues puede estar supuesta a un mayor tipo de controversias. O por el contrario, es una industria que no es regulada, qué histórico de controversias relacionadas ha habido con esos aspectos. Y, por supuesto, retos en la gestión. Oye, ¿cómo combinas un ciclo económico con inversión sostenible, que también es posible? Oye, tenemos más alternativas hoy en día de renta fija sostenible con unas duraciones más largas, pero también con unas duraciones más cortas. Oye, ante subidas de los tipos de interés, pues se puede asumir más duración. Sectores bond proxy, lo comentamos mucho, como dentro de la inversión sostenible hay sectores bond proxy, también hay sectores de crecimiento. Y bueno, yo creo que es un poco el punto de partida que tenemos a día de hoy. Tenemos muchos retos, pero de nuevo, con un criterio experto, dándole pues también una visión práctica, pues se puede sacar muchísima utilidad que luego podemos incorporar en decisiones de gestión. Desde luego, gracias, Jaime. Fenomenal. Lola, fíjate, decía antes que seguramente muchos de los que están aquí o de los que están desde el streaming se van a ver reflejados, ¿no?, en lo que vais a contar vosotros en el día de hoy. Yo creo que tú eres un claro ejemplo, ¿no? Seguramente llevas más de 15 o 20 años, pese a lo joven que eres, gestionando vehículos, seguramente desde un punto de vista donde la parte financiera pesaba más que todos estos nuevos ámbitos de la sostenibilidad. Claro, ¿cómo te enfrentas tú, ¿no?, a esta propia evolución, ¿no?, a gestionar un artículo 9, un fondo además muy específico que tiene una contribución desde un punto de vista social? ¿Qué cambia en el día a día de un gestor, en cómo analiza las oportunidades, en cómo analiza los sectores, las compañías, cuando realmente tienes un objetivo de sostenibilidad, tanto desde un punto de vista de estrategia de gestión como desde un punto de vista de normativa, pero siempre cumpliendo pues con ese deber que tenemos de dar una rentabilidad a nuestros clientes, ¿no? Es que yo creo que hayas dicho la clave, ¿no? Yo creo que para el mundo de la gestión esto ha sido totalmente revolucionario, es decir, sí que han cambiado bastante todos los patrones en cuanto a analizar una compañía, una inversión. Yo creo que aquí nos enfrentamos a dos retos. El primero es cómo le dices a un cliente que no va a sacrificar rentabilidad invirtiendo en un producto sostenible. Porque al fin y al cabo el mercado, como todos sabemos, en función del ciclo económico que estamos, es un mercado de ciclos, ¿no? Sube y baja. Ah, que no tienes. Gracias. ¿Ahora? Ahora sí. Es un mercado de ciclos, con lo cual, pues desafortunadamente el dinero que entra en renta variable, que llevamos años viendo que es muy poquito, pues sobre todo vira de un sector a otro. Entonces, en función un poco, y no me gusta llamarlo moda, pero sí es verdad que se ha vivido cierta moda en ciertos sectores, pues más ligado a energías renovables, más ligado a lo mejor a megatendencias. Bueno, pues ahí es verdad que se ha producido un boom, que luego eso se tiene que estabilizar en el tiempo y ver realmente si es un boom
o realmente pues es algo que tiene un patrón de crecimiento a futuro, ¿no? Entonces, nos encontramos delante del inversor y realmente nos pregunta no solo lo que han comentado mis compañeros, que son unos test que son bastante difíciles de entender, porque explicar a un cliente si es taxonomía o no, pues ya es bastante difícil, sino que lo primero que te preguntan es, si yo invierto en esto, ¿estoy sacrificando rentabilidad frente a productos anteriores? Entonces, bueno, pues ahí la verdad es que tenemos que hacer una labor que yo creo que es lo que menos se está haciendo, de realmente explicar a un cliente por qué sí es rentable comprar este tipo de productos. Y nosotros lo hacemos pues desde el punto de vista de lo que llevamos haciendo 20 años, es decir, nosotros analizamos las empresas, entendemos los negocios. Entonces, cuando tú analizas una empresa por fundamentales, cuando tú ves su cuenta de resultados, cuando tú ves su balance, cuando tú ves que el negocio está bien llevado, que lo entiendes y que puedes explicar a un inversor por qué estás comprando ese negocio, yo creo que el inversor ahí se queda algo tranquilo. Pero si además le comentas que toda la parte, todos los criterios de sostenibilidad o los criterios financieros los incluyes en tu proceso de valoración, es decir, pues como ha comentado Jaime, pues empresas con menor número de controversias o empresas a lo mejor que están en sectores que van a tener pues menos riesgos como pueden ser ambientales, como pueden ser reputacionales. Bueno, pues yo creo que eso al final, cuando tú lo incluyes en valoración, pues sí creas ese mayor valor al accionista, que es un poco donde nosotros intentamos añadir todo el valor añadido de incluir esos criterios de sostenibilidad, que no es otro que generar mayor valor al cliente, pero mitigando riesgos, ¿no? En parte. Fenomenal. Gracias, Lola. Hablamos de oportunidades, ¿no? Y de esa generación de rentabilidad. Y ahí, Jaime, y fijaos, lo hemos visto en la anterior mesa, hablábamos de ese nuevo movimiento, que efectivamente no es una ola, ni seguramente lo será, de negacionistas del ESG. Y más allá de criticarlo, yo creo que tenemos que aceptarlo. Al final esto ha existido siempre, ¿no? Desde la revolución industrial, la revolución digital. Bueno, esto es la ley del péndulo, ¿no? Hace unos años todos éramos absolutamente sostenibles y absolutamente verdes, y en la medida que vamos identificando, oye, pues que no todo es tan bonito, que tiene sus complejidades, que seguramente nos hemos equivocado tanto en la industria como en el regulador, en muchos desarrollos de los que hemos hecho, bueno, pues que eso tiene que existir y que esa ley del péndulo, pues diremos que esto ha triunfado cuando se queda ahí en el medio, ¿no? Y cuando haya un equilibrio que en algún momento llegaremos. Y insistimos en que es un proceso estructural, ¿no? Y lo decíamos ya desde hace muchos años, esto no era una moda, esto era algo estructural y lo estructural conlleva, bueno, pues todas estas divergencias que pueden surgir, ¿no? Pero es verdad que se pone en duda, ¿no? En algunos foros, en algunos ámbitos, si realmente la sostenibilidad aporta valor, ¿no? Tanto desde un punto de vista de esa doble materialidad de riesgos y de generación de contribución o de generación de impacto. Realmente, Jaime, ¿nos puedes poner ejemplos o nos puedes contar cómo podemos detectar oportunidades desde el punto de vista de sostenibilidad que realmente nos pueden beneficiar desde un punto de vista de gestión de riesgos y de generación de rentabilidad? Yo creo, Carlos, que sin duda aporta valor y aquí en cuanto a oportunidades, y hablando primero de la pata pues, más ambiental, hay sectores claramente beneficiados con muchos vientos de cola. Hablaba Lola de las energías renovables, pero eso, oye, pues se deben alcanzar unos niveles más elevados de energías renovables, duplicar tasas de eficiencia energética se habla, y aquí hay muchos sectores que van a tener vientos de cola en esta década, en las próximas décadas, incluso con inversión. Antes se hablaba en la anterior mesa y en la primera de transición. También un poco qué pasa con aquellos sectores que tradicionalmente quizás en los primeros años de inversión sostenible han estado un poco más penalizados, podemos decir quizás excluidos, pero que se necesitan también que transicionen, uno, porque son sectores altamente contaminantes, si queréis ahora quizás damos algún dato, y dos, porque también los necesitamos para que funcione la economía. Es decir, aquí hablamos del sector del transporte, del sector de la energía, del sector de real estate y del sector de la industria. Desde el lado ambiental son los sectores más contaminantes, los que más emisiones de CO2 expulsan, pero también desde el punto de vista financiero pues lo necesitamos para que funcione el mundo, para que funcionen las economías. Y aquí también hay un gran espectro de oportunidades. Se habla mucho de tratar de electrificar aquellos sectores más contaminantes pues con la finalidad de hacerlo menos. Pero también qué pasa con aquellos sectores que no son electrificables del todo o que hoy en día no lo son. El sector del acero. Oye, pues se necesitan unos hornos que se deben llevar a una temperatura muy elevada y eso no se puede hacer de momento a través de electricidad, o se puede hacer muy poco. O el sector del cemento.
¿Cómo generar esa caliza? La caliza a día de hoy pues se requiere una combustión, que eso a través de energía renovable y con electricidad pues no se puede hacer. Estos sectores y por ejemplo, aquí una compañía alemana, Heidelberg Materials, por dar algún nombre, es una cementera alemana que está transicionando, está cambiando su modelo de negocio y está implementando tecnología de captura, almacenamiento y uso de carbón. Que esto adquiere gran relevancia, como decían, estos sectores que los necesitamos que transicionen, pero que a día de hoy, pues desde el punto de vista de electrificabilidad, pues no es posible. Y esto es un proceso químico que parece mucho más complejo, pero es tan sencillo como antes de que se expulsen las partículas de dióxido de carbono, almacenarlas. Y además esto, desde el punto de vista financiero y de valoración de compañías, también está abriendo nuevos segmentos de negocio en las compañías. Oye, estas compañías, es el caso de Heidelberg, están vendiendo esas partículas almacenadas a otras compañías que hacen biocombustibles, porque sí, los biocombustibles a día de hoy están presentes y se forman a partir de CO2 capturado. De nuevo, son objeto de subvenciones por parte de los estados. Heidelberg Materials está construyendo una planta que utiliza este tipo de tecnología en Noruega, que ha sido financiada en el 85% por el Reino de Noruega, y eso le ha ahorrado pues 500 millones de euros a la compañía, que en un momento de subida de tipos, de coste de la deuda, pues le ha permitido también este último ciclo económico y esta subida de tipos de interés pues con un balance mucho más saneado. Entonces, en cuanto a oportunidades en esta pata, también tenemos muchísimas oportunidades, y esto ha sido por dar algún nombre, y en la pata mental, pero oye, ¿qué pasa con las megatendencias sociales? Lo comentábamos, la importancia que tienen, cada vez vivimos más. Pero también cada vez vivimos más y queremos hacerlo de mejor calidad. Nos planteamos y nos llevamos a cabo pues gastos que somos conscientes de ellos. Oye, todo el tema relacionado con la salud mental, cada vez invertimos más dinero en ello, el envejecimiento poblacional, pues todos estos sectores también tienen muchísimos vientos de cola y generan unas oportunidades a futuro de, quizás es un poco eslogan, pero tratar de identificar también los líderes del mañana. Oye, hoy estamos en una situación, pero también necesitamos que el mundo cambie y el mundo evolucione. Desde luego, estamos hablando de oportunidades que ya somos conscientes de que las hay, pero ¿cómo se identifican, Lola? Es decir, ¿cómo en el día a día estáis adaptando vuestro análisis financiero para detectar estas oportunidades y sobre todo en un ámbito tan intangible como es lo social, ¿no? En el ámbito climático seguramente que todos identificamos mucho mejor este tipo de oportunidades que antes nos estaba comentando Jaime. En el ámbito social seguramente un poco menos, ¿no? ¿Cómo habéis cambiado vuestro proceso de toma de decisiones? ¿Cómo analizáis las compañías, los sectores? ¿Cómo llegáis a decidir, oye, voy a invertir en esta compañía, en mi vehículo? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer, y no te queda otra, es obviamente hacer un filtro en cuanto a qué empresas dentro de tu universo de inversión pues puedes invertir o no. A ver, yo creo que los gestores, cuando nos plantean que tenemos que hacer artículos 8 y 9, lo más fácil, y ante una norma que estaba se estaba moviendo mucho, es lo primero, se utilizan las exclusiones, que es un poco que parece como lo más rápido. Yo no estoy 100% de acuerdo con las exclusiones porque impide que una economía, o sea, que una empresa, por ejemplo, desarrolle un beneficio a futuro, pero que se tiene que basar en los cash flow que genera en presente. Con lo cual, bueno, el tema de exclusiones, hay exclusiones más claras que otras, pero bueno, obviamente tiendes a excluir sectores. Bueno, pues en un fondo social, pues excluyes pues el tabaco, el alcohol, el armamento, en fin, pues esas exclusiones son relativamente fáciles, ¿no? Y a partir de ahí, pues haces un filtro que además en lo que consiste es que ¿qué quieres que tu empresa aporte, ¿no? Entonces, por un lado, tú quieres que aporte un porcentaje de sus ingresos relativamente elevado y relativamente medible, pues a ciertos fines, y fines sociales que estableces tú, en el fondo. Te puedes basar en ODS, te puedes basar, pues a lo mejor en sectores. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, en el Fondo Finances Compromiso Social, pues invertimos en sectores, todos los sectores ligados a la salud, lo ha comentado Jaime. A ver, la gente cada vez vive más, pero quiere vivir mejor. Tenemos una pirámide poblacional totalmente invertida, con lo cual toda la inversión en aparatología médica, en que las empresas mayores tengan una calidad de vida mejor, que puedan tener un acceso a vivienda digna, bueno, pues ayudar a nuestros mayores, ¿no? Que al fin y al cabo son los que nos han tenido. Entonces, yo creo que ahí, en ese sentido, ya no solo la farma clásica, sino también, bueno, todo lo relacionado con el cuidado de las personas mayores, yo creo que está muy relacionado, y por qué no también el bienestar social. La comida healthy, el vivir mejor, el vivir más, el hacer deporte, el comer cada vez mejor, el no utilizar sustancias químicas en productos de cosmética. Yo creo que ahí también se abre un mundo enorme, ¿no? El tema de la educación, que es fundamental para desarrollar cualquier sociedad. Bueno, pues igual en empresas que se dediquen a todo el desarrollo de educación,
ahora más digital, que está ya, además a raíz del COVID. Ahí, por ejemplo, tenemos una empresa que comentábamos también nosotros, Unit Group, que es una empresa británica, que dedica sus inmuebles única y exclusivamente a firmar acuerdos con universidades en Reino Unido para abastecer la gran demanda que hay de camas en Reino Unido para ir a estudiar a universidades, ¿no? Entonces, además, es con una tasa de ocupación prácticamente el 99%, contratos que son plurianuales, contratos que hace con universidades y que además se suben los precios, suben las rentas ligadas a la inflación, pero con tope. Es decir, tampoco abusan de que un estudiante, si quiere ir a Reino Unido, luego hay becas, luego hay ayudas, pero bueno, que puedan tener acceso. El ratio de camas que hay de estudiantes por número de camas en Reino Unido es de 2,4 frente a 1. Entonces, bueno, pues de alguna manera, además, bueno, es una empresa que está creciendo de manera orgánica en torno a un 10% en ingresos. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que es una empresa que con la subida de tipos le ha venido muy mal porque no deja de ser una inmobiliaria con cierto endeudamiento. Y lo que decía Jaime, las empresas que son más relacionadas a Bond Proxy, bueno, pues han sufrido un poquito más en este escenario de tipos. Entonces ahí, bueno, también todo el tema dedicado a la inclusión financiera, es decir, que la gente pueda acceder de manera más fácil a ciertos seguros o a ciertas financiación, pues también le damos importancia y como no puede ser de otra manera también todo lo que tenga que ver con el desarrollo de ciudades sostenibles, que es un poco los pilares que nos van a llevar el día de mañana, ¿no? Y a todo eso, pues le tenemos que añadir que las empresas cumplan unos criterios de sostenibilidad, unos estándares de sostenibilidad. Desde el punto de vista del empleado, importantísimo porque se habla mucho del producto, de qué producto tienes, si es sostenible o no, pero no se puede dejar de lado la gobernanza, que tantos quebraderos de cabeza nos han dejado, por ejemplo, en los bancos, como, por ejemplo, la parte de empleados, ¿no? Yo creo que al final el empleado es el que compone la empresa, pues mayor tasa de satisfacción laboral, de formación. La formación es importantísima para todo. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido el fondo sí es bastante estricto en cuanto a qué tipo de compañías invertimos, pero obviamente esto está en desarrollo y probablemente sí tendremos que meter o seguir estudiando de manera pues más cualitativa pues esa transaccionalidad que hemos visto. Porque yo creo que aquí lo fundamental es no solo basarnos en criterios de agencias de terceros, como puede ser un MSCI o un Sustainability, sino tener una metodología propia que te permite dar ese valor añadido a la falta de a lo mejor de cobertura que puede tener este tipo de agencias. Fundamentales hasta ahora, pero tenemos que ir un pasito más allá y implicarnos ya nosotros con metodología propia. Desde luego. Fijaros, hemos hablado de oportunidades desde un punto de vista de rentabilidad, desde el punto de vista de aportación de valor a la generación de rentabilidad, equilibrando y vinculándola con inversiones sostenibles. Vamos a hablar también de la parte de riesgos. Me interesa mucho este aspecto de la materialidad, que yo creo que antes lo comentaba Andrea, que es ese santo grial, ¿no?, de la sostenibilidad y ese run que venimos repitiendo desde hace muchos años de, oye, los factores ASG o los datos, vamos, las variables ASG impactan en la materialidad financiera de las compañías en las que invertimos desde un punto de vista positivo o negativo. Pero ¿realmente se puede detectar esa materialidad? Es una pregunta que todo el mundo hace. Oye, ¿pero esto sirve para algo? ¿Realmente se puede detectar? ¿Realmente se puede anticipar? Os voy a pedir incluso aterrizarlo más, ¿no? Ponerlo más en práctica, que nos deis ejemplos de casos reales donde se ha identificado esa materialidad y donde ha impactado de forma positiva o negativa en las inversiones que estoy realizando. Pues gran pregunta, ¿quieres que me lance yo? Vale. Empiezo yo si quieres. Yo creo que esto lo veíamos hace unos meses. Hace unos meses vimos relacionado con el sector automóvil y ahora lo aterrizamos y unas huelgas con la importancia en el pilar de empleados que comentaba Lola. En septiembre, octubre, noviembre hubo una huelga muy fuerte dentro del sector automóvil, sobre todo centrado en Estados Unidos, y era pues la relación que se tenía que renovar el convenio colectivo y las condiciones para los empleados. Fue una huelga súper relevante porque acudieron muchísimos empleados, además estaba financiado por un fondo que se incentivaba a los empleados a acudir a esa huelga y básicamente lo que concluyó, por supuesto, pues 3 meses de parones en fábricas con el impacto financiero para las compañías, se estima de unos 1.000 millones de euros a cada una de las compañías y con un aumento salarial, es decir, al final se acordó las condiciones de los empleados y aquí vimos divergencia, vimos como compañías estadounidenses que las prácticas relacionadas con los empleados, todo ese pilar social quizás no estaba tan cuidado, lo tenían algo más descuidado y sufrieron mucho más versus compañías europeas como un Stellantis, Volvo, lo veíamos, que son compañías que el pilar social, el pilar con sus empleados, pues lo tienen mucho más cuidados y fueron compañías que cuando sufrió la renovación de este convenio colectivo, pues no tardaron nada en llegar a un acuerdo con sus empleados, no tuvieron cierres de fábrica, no tuvieron pues esos parones de la producción y aumentos de costes y esto es un poco
lo que puedes trasladar también a la valoración de las compañías, ¿no, Lola? Oye, también esperable a futuro. Oye, en 4 años se tendrán que renovar de nuevo los convenios colectivos. En Estados Unidos está toda esta ola. En Europa estas compañías lo tienen más cuidado y el también es tratar de estar en estas compañías. Oye, si yo voy a tener un impacto financiero menor a futuro, pues también, ¿por qué no trasladarlo como variable a mi valoración de las empresas? No, totalmente. Además es que ya cada vez hay más informes que estudian el impacto en valoración de este tipo de controversias. Moody's tiene un informe, Moody's Analytics, por ejemplo, tiene un informe de lo que en los siguientes 12 meses de cuánto impacta en valoración después de haber tenido una controversia, y la verdad es que ronda entre el 2 y el 8% de caída bursátil. Entonces, cada vez tenemos más datos para poder medir esa materialidad. En cuanto a casos, por ejemplo, que hayan impactado, voy a poner 2, uno positivo y uno negativo, muy brevemente. El negativo, bueno, pues que afortunadamente nosotros no teníamos en cartera, las cosas como son, pero bueno, es muy sonado, caso de la farmacéutica Valiant, una farmacéutica muy pequeñita, muy poco conocida en Estados Unidos, que en 2010, bueno, pues tenía problemas financieros, entra un fondo de capital, riesgo, bueno, para poner un nuevo CEO, un poco cambia el lema de centrarse en la administración y no en la ciencia. Entonces, lo primero que hace es llevarse su sede a Canadá, con lo cual para pagar menos impuestos, y empieza una estrategia súper agresiva de adquirir empresas. Compran como 110 empresas, apalancándose muchísimo la compañía. ¿Qué hicieron entonces? Pues para ahorrar, se pulieron literalmente el departamento de I+D, o sea, lo eliminaron, despidieron a todos los empleados que tenían ese departamento y se dedicaron a los productos existentes, aprobados que habían adquirido, a incrementar los precios hasta un 5.000%. ¿Qué pasó? Claro, la compañía venga a ganar ingreso, venga a subir en bolsa, hasta que en 2015, por la carta en un meeting que celebró la entonces candidata Hillary Clinton, bueno, pues leyó una carta de una votante o de una que expresaba su malestar con este tipo de prácticas, en concreto que ya le he pasado, porque además era una farmacéutica que no medía, o sea, o no distinguía entre qué clase de medicamento le subía el precio o no, independientemente de la patología. Luego, además, eran medicamentos que prácticamente eran monopolios porque no tenían sustitutivos, con lo cual, claro, el daño era impresionante. Entonces, claro, Hillary Clinton lo dijo en la campaña de luchar con nombre y apellidos, en concreto contra esta empresa, pero contra todas las empresas que hicieran estas prácticas. La compañía ese día cayó un 50% en bolsa, un 49% en bolsa. A partir de ahí, bueno, ya más se descubrió que tenía un entramado, tenía fraudes, una red fantasma de comercialización, con lo cual la compañía desde entonces tuvo que cambiar su nombre para mejorar su reputación, que ni aún así. Desde 2015 la compañía ha caído un 97% de su valor en bolsa, o sea, las pérdidas para los accionistas fueron prácticamente el 100%. Y si lo analizas desde el punto de vista social, ¿qué dices? Bueno, pues dices, obviamente, si tú incluyes tu criterio de sostenibilidad de analizar una empresa, ves que esa empresa está subiendo el precio de los medicamentos de manera salvaje, que a la dirección le da igual machacar al paciente, que encima la política de empleados ha sido nefasta despidiendo a todas estas personas. Hombre, yo creo que mucha gente se hubiera ahorrado esa caída en bolsa, ¿no? Y como lado positivo, bueno, pues nosotros una empresa que sí tenemos en cartera, que Novo Nordisk, bueno, pues una empresa que prácticamente su negocio se dedica al tratamiento de diabetes y de repente se da cuenta que la población en el mundo cada vez es más obesa, desgraciadamente, o por lo menos en ciertas zonas cada vez es más obesa. Entonces, bueno, pues sí ha desarrollado un medicamento, probablemente lo conoceréis todo, el Wegovy, está ahora muy de moda, pues que reduce, no solo sirve para adelgazar, sino que reduce en un 20% los riesgos de sufrir problemas cardiovasculares, ¿no? Este medicamento que ha provocado, bueno, pues ha provocado que solo el lanzamiento en Estados Unidos ya representa, en un año de lanzamiento, ya representa el 20% de las ventas del grupo total. Está hablando de la farmacéutica, una de las más grandes de Europa, y que además las posibilidades de crecimiento, bueno, pues los próximos años tienen una perspectiva de crecimiento de la compañía entre el 20 y el 25%, con unos márgenes operativos del 49%, unos roces del 67%, tienen caja, generan caja. Entonces, bueno, es verdad que la compañía ha subido mucho estos 2 años, sobre todo a raíz del lanzamiento, pero le seguimos viendo potencial y yo creo que ahí es una clara mejora de mejorar la sociedad. Bueno, pues impacta también en la cotización de las compañías. Está claro. Fenomenal. Pues yo creo que vamos bien de tiempo, pero lo vamos a dejar aquí. Nada, simplemente agradeceros esta sesión porque es verdad que desde un punto de vista de sostenibilidad muchas veces hablamos a un alto nivel, ¿no? Desde el punto de vista macro, claro, luego hay que aterrizarlo, luego hay que ir a la micro y a estos señores pues les damos un folleto, les damos un anexo de sostenibilidad y a buscaros la vida, ¿no? Con lo cual, oye, os agradecemos lo que nos habéis contado, que seguro que es de mucha utilidad y nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Gracias.
Fenomenal, pues vamos a cerrar ya la sesión de hoy con una vieja conocida, pues como decía, ¿no? Prácticamente desde los inicios en los que nosotros al menos empezamos a ahondar y a divulgar en la parte de sostenibilidad, y Marisa ya en ese momento venía incluso con un bagaje muy, muy importante, ¿no? Así que, bueno, lo dejamos con ella, Marisa Aguilar, Country Head de Allianz Global Investor para España y para Portugal, que nos va a contar, nos va a hablar un poco más de la industria, ¿no? Y de las nuevas tendencias y los nuevos retos que tenemos por delante. Muchas gracias, Carlos. ¿Se me oye? ¿Sí? Y muchas gracias por seguir a AFI y a Carlos, a Claudia, por seguir empujando y la divulgación de la inversión sostenible. Y gracias por seguir invitándome. Me habéis llamado una especie como de clásico ya, ¿no? Que de esto me gusta, lo de ser un clásico. Porque además me ponéis las pilas, ¿eh? O sea, que hacéis que estudie, que no está mal. Y como me conocéis, me habéis dejado solo 10 minutos. Y como yo me conozco, solo he traído una slide. O sea que es verdad que me puedo pasar con ella media hora, pero voy a intentar hacerlo breve. Fijaos, solo os quería poner esto un poco en contexto, ¿vale? Porque yo creo que, como ha dicho Claudia al principio, es verdad que estamos ahora como una especie de pausa en todos los sentidos y es verdad que estamos digiriendo muchas cosas, ¿no? Y si os dais cuenta, hemos querido empezar solo desde los 2000, aunque ya veníamos con la inversión para los sostenible desde antes, pero si os dais cuenta, toda esta serie de acrónimos, lo que son realmente son puntos de entrada en los que los inversores, sobre todo institucionales, se han acercado a un área de la sostenibilidad y han ido acercándose a ese área, han ido construyéndola, ¿vale? Es decir, empezamos con los PRI, demostrando, ¿no? los inversores institucionales, asset managers, también asset owners, pensiones, planes de pensiones, etcétera, demostrando cómo y mostrándole al mercado cómo integrábamos los factores ESG. Y todo eso ligó luego con la expansión del ESG, ¿vale? Con no solo llevarlo o mantenerlo en las inversiones puramente sostenibles, sino extenderlo a toda la gama de productos, ¿no? Toda la conversación que estamos teniendo últimamente alrededor del impacto se hizo mucho más mainstreaming con los ODS, ¿no? Los SDGs, otro punto de entrada que abrió compuertas y trajo más inversores, ¿no? Entonces, todo eso han sido puntos de entrada, lo que llamamos compuertas, que nos ha ido llevando a esa zona del centro derecha de la slide, en la cajita de la regulación obligada, ¿no? Obligatoria, porque es verdad que ha habido mucho interés, hemos hablado todos mucho, ha habido muchas prácticas, hemos desarrollado todos bueno, pues conocimiento de una manera muchas veces individual, y Europa claramente ha dicho, bueno, aquí hay que clarificar, hay que organizar todo esto y vamos a intentar hacer las cosas bien y a dar guías. Es verdad que es un proceso que está siendo doloroso, ¿vale? Yo creo, el painful, sí, doloroso, suena como más fuerte en español, ¿verdad? Pero está siendo muy doloroso, ha estado aquí David, doloroso, no muy friendly muchas veces, ¿vale? Pero con lo que quiero dejaros hoy no vamos a entrar qué es impacto, que es a mí ya realmente, o qué es green, a mí me aburre mucho ya, o sea, de verdad, es como, sino con la idea de que de esto vamos a salir, o sea, es decir, porque esto es una tendencia de largo plazo. De hecho, fijaros la simulación que hay por abajo de crecimiento de productos sostenibles, entendiendo como producto sostenible artículo 8, artículo 9, o sea, que luego hablaremos de eso. De ahí vamos a salir y, de hecho, lo importante es cómo vamos a salir. Y desde mi casa tenemos la convicción de que vamos a salir mejor armados, mucho más armados, con más estándares internacionales disponibles y que a finales de esta década lo que vamos a tener ya es dos grandes tendencias de inversión en el mercado. Y yo creo que estoy muy contenta porque, de hecho, me he estado agarrando a la silla porque me daban ganas de saltar todo el rato, porque al final lo que estamos viendo está muy alineado con todo lo que habéis ido diciendo desde el primer momento, ¿no? Nosotros vemos dos grandes tendencias. Una que es la transición, que yo recuerdo, yo creo que fue aquí, hace 2 años, cuando hablábamos de renta fija, que ya hablamos de, ¿os acordáis de lo de Japón? Y toda la política económica alrededor todo el plan de transición industrial que la arquitectura que habían hecho, ¿no? Y
y la necesidad que teníamos entonces, pues ya está aquí, está llegando tímidamente, pero está llegando, ¿vale? Lo estamos viendo en el ESMA, en las guidelines para el product naming. Entonces, sí que vemos que la transición, y de hecho nosotros estamos trabajando ahí, ahora os contaré cómo. Y luego la otra gran línea es el impacto. Y el impacto no tanto en qué es impacto, dónde está la adicionalidad, que nos perdemos siempre ahí, o sea, es como años de discutir qué es impacto, ¿no? Sino es cómo llevar el impacto al mainstream, cómo hacer que podamos medir, cómo hacer que podamos tangibilizar la sostenibilidad de las inversiones que estamos haciendo, ¿vale? Y a lo mejor tenemos que renunciar a parte de esa discusión, si queréis, más conceptual o de esa definición más conceptual alrededor del impacto. Así pues, como os comentaba, vemos esas dos grandes tendencias y lo que vemos es que esto va a seguir creciendo. O sea, los fondos sostenibles, porque además cada vez va a haber más claridad, cada vez hay más datos, cada vez hay más estándares internacionales y va a seguir habiéndolos. Y por lo tanto es más fácil crear producto sostenible, ¿no? Y seguir explicando. Yo creo que tenemos, aprovecho que está David aquí, yo creo que tenemos un tema pendiente, que es la llegada al cliente retail, o sea, pero es que no es que no se compre porque no se entiende, es que ya no se vende, David. O sea, es que ya no se vende. O sea, nos hemos atascado a un nivel anterior. O sea, es que no se vende. Entonces, yo creo que está en la responsabilidad del sector financiero hacer mucha divulgación y mucha educación. Y por eso os digo que la parte de transición va a ser muy importante porque yo creo que sí que hay medición, y ahora veremos. Y en la parte de impacto vamos a tener que hacer un esfuerzo para que los clientes entiendan cómo conseguir el impacto en mercados privados, pero cómo también poder hacer lo que llamamos nosotros, hablamos de impact and impactful, porque para nosotros no es lo mismo el impacto que se puede hacer en mercados privados que el impacto que tú puedes hacer en mercados públicos. Entonces, vamos a tener que explicar muy bien al cliente a través de métricas muy sencillas y muy estandarizadas cómo conseguir impacto. Y desde luego eso no tiene o está muy lejos del test que tenemos actualmente de MiFID, ¿vale? Que ni siquiera yo lo entiendo. Yo no lo entiendo. Eso lo entiendo yo. O sea, es muy difícil que lo entienda personas que no están ni siquiera trabajando en el sector financiero, ¿verdad? Entonces, con este contexto, con esta aproximación, ¿no? Estamos ahora todos digiriendo, ¿vale? Pero lo que estamos viendo es que esto es imparable y que cada vez, o sea, todo esto está muy integrado ya en los due diligences, en todos los procesos que tenemos para los asset owners, para invertir el dinero de fondos soberanos, el dinero de planes de pensiones, el dinero de balances de compañías de seguros, etcétera, etcétera. Una cosa muy, muy importante que se me ha olvidado y que no es nada menor, que no he mencionado. En la parte más climática, otro de los entry points, de los puntos de entrada, ha sido el net zero, ¿vale? La necesidad de alcanzar net zero, ¿vale? Y eso liga mucho con la transición, ¿vale? Entonces, ¿en qué estamos? Por una parte, de manera más, si queréis, permitidme el anglicismo, business as usual, ¿vale? En el business as usual, lo que estamos haciendo es, seguimos transformando la gama de productos existente, seguimos buscando maneras de hacer que cada vez productos tradicionales puedan cada vez ser más sostenibles, ¿vale? Y sobre todo ahora estamos trabajando en la adaptación de la gama a las nuevas guidelines para los nombres. Entonces, por ejemplo, transición. Bueno, pues tenemos productos que llevaban la palabra transición. Entonces, tenemos ahí dos elementos que tenemos que trabajar. Uno es entender si nuestras exclusiones están alineadas con las exclusiones del benchmark del Climate Transition, que lo están. Y la otra es, oye, ¿cómo medimos? ¿Cómo medimos? ¿Cómo podemos demostrar, cómo podemos mostrar evidencia de que realmente estamos haciendo una cartera que está transitando, ¿vale? Y con eso la casa ha estado trabajando en el último año en una metodología de net zero, ¿vale? Porque nos va a servir no solo para fabricar los productos de transición, sino para monitorizar y traquear todo el futuro de nuestro desplazamiento de activos hacia net zero, ¿vale? Básicamente lo que hacemos está basada en la metodología de Net Zero Investment Framework, ¿vale? Lo que hacemos es analizar todas las compañías, miramos 6 puntos, si hay targets, si no hay targets, si hay commitment, si no hay commitment, si los targets son a corto plazo, a medio plazo, etcétera, etcétera.
el CAPEX, etcétera, etcétera. Luego clasificamos esas compañías en 5 categorías, ¿vale? Si ya están ahí, si están aligned, si están aligning, si están committed to align y si no están, ni se les espera, ¿eh? O sea, y en función, tenemos todas las compañías clasificadas en esas categorías y luego lo que creamos es un concepto de Net Zero Investment Share, que solo contamos en ese Net Zero Investment Share las que están, lo han achieved, que no hay, las que están aligning y las que están aligned, con el compromiso de que en 2030 ya las que están aligning ya no las tendremos en cuenta en el Net Zero Investment Share, ¿vale? Eso nos vale es como, si os dais cuenta, es una forma de ver la descarbonización en positivo, porque tú no estás viendo solo cómo va cayendo el carbon intensity, que eso es una de las métricas que tú mides para calificar a la compañía, ¿vale? Pero no estás viendo solo eso y no lo estás viendo en negativo, en reducción, sino lo que estás viendo es cuántas compañías se van incorporando cada vez más a una trayectoria sólida de net zero, ¿vale? Entendiendo por eso el performance que están teniendo carbon intensity, entendiendo los targets que tienen, etcétera, etcétera, ¿vale? El CAPEX que están haciendo, ¿vale? La estrategia que tienen. Entonces, tú vas viendo cada vez más cómo ese net zero investment share crece. Eso es una de las cosas en las que estamos trabajando. Bueno, ya la tenemos desarrollada, ya la tenemos aprobada y nos va a permitir además irnos midiendo contra benchmarks, ¿vale? Nos puede valer para el Paris Align Benchmark, nos vale para el Climate Transition Benchmark, etcétera. Otra línea de trabajo, Impact, obviamente, ¿vale? Y ahí también hemos desarrollado una metodología, esta ya es un poquito más hace 3 años, que seguimos practicando, para analizar los proyectos de manera que podamos demostrar no solo la adicionalidad de la compañía, sino la adicionalidad que traemos como inversores, bien a través, obviamente siempre a través del capital allocation, pero a partir del engagement. Está publicada, es un manual. Y entendemos que en ese mundo pues, va a haber muchos manuales y al final habrá un estándar de mercado que nos permitirá a todos hacer productos o hacer mucho más mainstream el impacto, que creo que es la única manera en la que vamos a poder llevar al cliente retail algo que sea entendible, porque al final las categorías no es más que eso. La transición es un impacto, la sostenibilidad es un impacto. O sea, al final es ponerle adjetivos que permitan la comprensión de lo que está comprando a cada uno compramos cada uno de los ahorradores e inversores. Y por último, porque no me quiero extender, hemos trabajado mucho en software, en herramientas, ¿vale? No os podéis imaginar cuánto, estamos muy contentos, hemos creado SUSI, Sustainability Investment Insight Engine, y está en el cloud, entonces está muy bien porque es una herramienta que nos permite que todos los portfolio managers tengan toda la información de las compañías, pero a nivel de no solo de ESG rating, que sabéis que nosotros tenemos externos, pero también creamos el nuestro, sino que también puedan ver controversias, que puedan ver el Sustainable Investment Share que aporta cada compañía, el Do Not Significant Harm, el Good Governance, hemos metido también Engagement, el proyecto es meter Proxy Voting, de forma que al final es como tú metes una compañía y tienes todo y luego todo esto se acumula a nivel de cartera, de forma que si tú tienes que vender una compañía y comprar otra, puedes hacer simulaciones de cómo te impacta en el Sustainable Investment Share, etcétera. Entonces, ahí ha habido un trabajo muy, muy largo y que está empezando a dar los frutos ahora con SUSI, que ya está, y si alguno tenéis interés podemos hacer una demo. Esto es nuestro, es interno, esto no se vende, ¿vale? O sea, pero bueno, es compartir un poco en el sector buenas prácticas y cómo estamos haciendo las cosas para que avancemos todo esto, ¿no? Y por último, seguimos insistiendo y con esto ya sí que cierro Blended Finance. Sabéis que en España, en España y en todo el mundo, pues está costando mucho, ¿vale? Pero nosotros llevamos años trabajando Blended Finance, para aquellos que estéis menos familiarizados, es la colaboración público-privada para realmente acelerar, si queréis, la inversión en mercados emergentes, en mercados donde se necesita la inversión pública porque el capital comercial no puede acudir, por eso hablo de mercados emergentes fundamentalmente.
y es esa colaboración que se estructura en vehículos en los que normalmente el sector público adopta una posición de capital catalítico, es decir, adopta una posición normalmente, asume un first loss, aporta garantías, también otros tipos de organizaciones, DFIs, multilaterales, pueden aportar y filantrópicas sobre todo pueden aportar garantías, pero el sector público tiene un rol diferencial al del capital comercial. El rol del sector público debe ser actuar como catalizador para que acuda en volumen, ¿vale? Porque el blended finance hablamos de volumen, no hablamos de proyectos pequeñitos, hablamos de movilizar los billions que necesitamos y la labor del sector público es generar un estatus en el cual el capital comercial pueda acudir asumiendo un riesgo similar al investment grade, ¿vale? Sin asumir un riesgo de mercado emergente y así poder crear estructuras que tengan la capacidad de entrar a financiar proyectos sostenibles y acelerar la consecución de los ODS en los mercados emergentes. Seguimos trabajando ahí, ahora estamos haciendo el fundraising para otro billion para un producto de climate transition, está siendo complicado. Es muy difícil de replicar las estructuras, es decir, no puedes crear vintage como haces en mercados privados. La arquitectura pública es complicadísima, además no se leen entre países, aunque sea dentro de la Unión Europea, es decir, no nos leemos, no tenemos asumido el sector público que tenemos que asumir first loss, queremos entrar como el capital comercial, es imposible, obviamente, y el capital privado tampoco tenemos una arquitectura regulatoria que favorezca la asunción de ese tipo de riesgos o el acudir a ese tipo de mercados, con lo cual estamos luchando contra los elementos. Dicho esto, hay que seguir luchando porque si no, no los cambiaremos, así que estamos en ello. Y con esto os dejo porque, ya os digo, podría estar aquí toda la mañana, ¿vale? Pero nada, encantada y ahora nos tomamos un café. Si tenéis alguna duda, encantada. Gracias. Gracias, Marisa. Efectivamente, como estamos ya un poco fuera de hora, oye, los que estamos aquí podemos aprovechar todavía unos minutos para tomarnos un café y charlar, comentar cualquier pregunta que tengáis desde casa. Cualquier pregunta que haya se puede dirigir al buzón de comunicación y intentaremos también responderlas. Pero sí, dejadme terminar de nuevo agradeciendo a todos los que nos habéis acompañado aquí y desde casa, por supuesto a todos los panelistas que creo que y espero, confío, que hemos cumplido, ¿no? Esa misión y ese objetivo de aterrizar. Creo que todos nos llevamos deberes de cara al año que viene, ¿no? Y haremos ese examen dentro de 12 meses, ¿no? Llevamos deberes porque ya tenemos más claro cuáles son las prioridades del supervisor, dónde están los objetivos, ¿no? Y dónde están los retos desde un punto de vista más regulatorio. Nos llevamos deberes de seguir insistiendo en la divulgación, en aterrizar conceptos, en hacerle la vida fácil a los inversores minoristas, pero también institucionales. Nos llevamos el reto como gestores de seguir trabajando en esas metodologías propias, ¿no? y seguir evolucionando el mercado y trasladando a los impactos financieros todas las variables de sostenibilidad. Y nos llevamos los deberes y referencia de lo que también estamos viendo, ¿no? En el mercado internacional, de dos corrientes que el propio regulador, ¿no? y las ESAs están poniendo sobre la mesa, que es la transición y el impacto, que van a seguir ocupando un papel protagonista dentro de las gamas de producto y de las estrategias de inversión que va a tener la industria. Muchísimas gracias. Cerramos el mes. Creo que no lo hemos podido cerrar mejor, ¿no? Con este broche de oro del mes de las finanzas sostenibles y os esperamos de nuevo en 12 meses. Muchísimas gracias.